de la primera visita, esta segunda parte, y esta parte va a consistir en un poco ya lo que viene siendo el contenido de la primera visita en sí. Entonces, pues nada, vamos allá, espero que os sirva y voy a hacer un poquito todas las preguntas e intervenciones que yo hago, aparte de lo que viene siendo el propio PowerPoint. La primera fase, la forma de empezar la primera visita, sería primero, evidentemente, con una rotura de hielo. Esta rotura de hielo debe durar 10-15 minutos como mucho, mucho, porque nos puede comer mucho el tiempo. Podéis encontraros a personas que podéis estar toda una tarde hablando con ellos y no pararían de hablar. Entonces, a veces tendréis que encontrar alguna forma de redirigir esta rotura de hielo y en vez de que os pregunte él para daros el paso para empezar, quizás tenéis que hacer el corte para que entréis vosotros, pero bueno, creo que eso ya es un poco un tema más personal de cada uno, cómo encontrar la forma de romper el hielo. Una vez se rompe el hielo, creo que sobre todo al principio es muy interesante contar la historia que hay detrás. A mí ahora ya no lo utilizo, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo, durante bastantes meses, hasta hace muy poco, lo utilizaba. Y lo utilizaba de la siguiente manera. Contaba mi historia, contaba que venía de la economía, que venía de un máster, que venía de un poco de este mundo, de que me certifiqué como asesor financiero y que estaba aquí. En ese momento explicaba un poco las opciones que había tenido y que finalmente me había decidido por ser asesor financiero de Banco Mediolanum. Creo que aquí sí que ya es trabajo de cada uno encontrar un poquito esa historia que pueda llegarle un poquito a la persona que tenemos delante para como verlo un pelín y para que creo que tenga un sentido todo lo que le vas a explicar después. A partir de aquí ya sí que va a ser bastante encosetado lo que hago y es bastante un poco las preguntas que tenemos en la pantalla. La primera de todas sería preguntarle si sabe lo que es un asesor financiero. Aquí tendremos gente que nos dirá que no sabe lo que es, y gente que sí. Si nos dicen que sí, directamente preguntarle, pues, ¿podrías explicármelo? ¿Podrías decirme qué es lo que piensas que es? Por asegurarme si sabes lo que soy. Al final creo que pocas personas sabrán explicaros lo que es un asesor financiero. Y si os dijeran exactamente lo que es un asesor financiero, pues mira, genial, es justo eso. Y seguís. De todas formas, sea así, que ya lo sepa o no lo sepa, yo siempre me gusta hacer el símil del médico. Decirle que al final cuando estás malo vas al médico, le cuentas lo que te pasa, te hace un diagnóstico y a partir de ahí pues te dice qué pastillas te puedes tomar o debes tomarte para recuperarte, ¿no? Eh, pues que nosotros somos un poco el médico pero del dinero. Creo que se acaba entendiendo bastante bien. En este punto, pues siempre le comento pues que por ley pues no podemos trabajar por libre y bueno, a veces ya he hecho esta intervención un poquito antes y le digo que bueno, que la entidad que yo he elegido es Banco Mediolanum y aprovecho para preguntarle si conoce el banco. Si ya lo conoce, pues le preguntamos por qué, de qué, no sé, preguntarle como queráis, pero que os cuente un poco su experiencia con el banco. Normalmente cuando os cuenta que su madre, su tía, su hermano, no sé quién, ya trabaja con el banco y está contento, es difícil que ese cliente se os vaya. Lo normal es que os diga que no lo conocen. De todas formas, si os dicen que no lo conocen, no pasa nada. La pregunta que yo siempre le hago es, ¿y tú con cuál trabajas? ¿No? Eh, Ahí aprovecho para que él vea que realmente no sabe por qué motivo trabaja con su banco. Normalmente, diría el 95% no tienen un motivo real, o pues porque sus padres, sobre todo cuando son jóvenes, que es el caso que nos lleva aquí, nos dicen que es porque sus padres se la abrieron y la tienen ahí. Normalmente, suele ser así. Entonces se darán cuenta que realmente no tienen motivos de peso para estar con su banco. Aquí esto lo he dejado de hacer, pero creo que también era muy interesante. Yo le decía, bueno, me has explicado por qué trabajas tú con tu banco, me gustaría explicarte por qué trabajo yo con el mío. Es una buena opción para poder explicarle algunos datos para que se quede tranquilo sobre el banco que hay detrás, para que sepa que es algo diferente. Si no, por lo que estoy optando ahora mismo es por directamente preguntarle si el banco que yo tengo detrás es importante para él, que si va a ser un problema para, para lo que le voy a proponer, si realmente después de hacerle toda la explicación, si le gusta cuál es mi trabajo, si el banco va a ser un impedimento para firmar.
Si me dice que sí, que va a ser un impedimento, pues directamente le explico lo mismo que le hubiera explicado en la ocasión anterior. Y si duda, le hago entender bueno, que si no va a ser un problema, que no me valdrá que luego me diga que no por culpa del banco. Que si va a ser así y tiene alguna duda, a mí no me importa explicárselo en este momento. De hecho, muchas veces dice, pues bueno, pues explícamelo. Y aprovechas y lo explicas, ¿no? Aquí, pues ya hay una explicación más concreta. Yo siempre explico 3 partes por las que yo elegí este banco. Una primera, que es el modelo de negocio o el modelo de trabajo. Aprovecho para explicar que somos autónomos. Aprovecho para explicar la diferencia entre banca comercial y banca online, y que le explico que estamos un poco en medio, ¿no? Que somos como un ING, pero con la parte buena de la banca tradicional, la parte física, la parte personal, que se ha perdido un poco en la banca. Le aprovecho para explicarle que estamos muy enfocados al ahorro, pero que también tenemos financiación. Le explico una segunda parte de seguridad, de cómo están cerrando todos los bancos, de cómo es nuestro ratio de solvencia, de cuál es la situación de la banca en España. Y después, la última parte, le hablo de la ética. Le hablo de, por ejemplo, lo que pasó con Lehman Brothers. Dicho esto, pasamos a... Prácticamente estarían ahí las preguntas, solo nos quedaría una realmente, que sería que si de este tipo de temas se encarga él, ella o los dos, o hay alguien que se encargue, ya sea su madre, su pareja, quien sea. Es muy importante porque sí que es verdad que esto puede ser una objeción muy común al final. Pues esto lo tengo que consultar con mi mujer, esto me lo habrá encontrado miles de veces. Por tanto, si aquí ya te dice que no depende de nadie más la decisión, ya tienes mucho ganado. No podrá decirte nunca que no por ese motivo. Dicho esto, pasaríamos un poco a la primera diapositiva. Un segundo. Si bien es cierto que yo no la utilizo con frecuencia en la primera diapositiva, podría ser interesante, sobre todo para los que empezáis, que explicarais el método de trabajo. Quizás esto lo podríais meter dentro de la ronda de preguntas cuando explicáis cómo es o qué faena hace un asesor financiero, cuál es su trabajo, ¿no? Que expliquéis que como un médico pues vais a ver su situación, sus necesidades, a partir de ahí vais a hacer una propuesta de mejora, que si la propuesta de mejora realmente mejora lo que tienen, haremos una reestructuración, y por último, si ya no es normal que se haga todo esto en la banca tradicional, también haremos una revisión periódica, porque tan importante o más es revisar la situación cómo va cambiando, porque de hoy a mañana pueden pasar muchísimas cosas y debemos de cambiar toda esa propuesta, y esto debe ser un círculo que nunca para. A partir de aquí ya entramos a lo que sería la propia visita. En la propia visita, la primera diapositiva que siempre saco es esta, ¿vale? Pienso que es algo muy importante y que crea también un tono de un poco más de cachondeo, quizás, incluso, cuando sale el cerdito y rompe un poco más el hielo. Y es bueno que lo dejes pensando. Le preguntes, ¿ahorras? ¿Qué opinas de ahorrar, no? En esta diapositiva se puede sacar oro. Os lo puedo asegurar que se puede sacar oro. Puedes preguntarle si es importante para él ahorrar, si está ahorrando ahora mismo. Incluso le puedes sacar el importe que está ahorrando ahora mismo. Y si no ahorra, deberías parar aquí y decirle, vale, no ahorras, pero ¿es importante para ti ahorrar? Que no pase de aquí, porque si para él no es importante ahorrar y no va a ahorrar, hagas lo que hagas, no tiene sentido que sea cliente para ti. Por tanto, mi consejo, pararos aquí, deteneros aquí, aprovechad para sacar todos los datos posibles. Pensad que si en la primera diapositiva prácticamente le sacáis muchísimos datos, si tiene hipotecas, si ahorra, si no ahorra, si tiene hijos, tantos datos que puede sacar, el resto de la conversación será mucho mejor y lo podréis convencer mucho más, porque personalizaréis todo lo que le vais a explicar. Dicho esto, si ya has pasado la prueba de si ya ahorra o si es importante para el ahorrar, le dices bueno, que le vas a explicar por qué es importante ahorrar, además de lo que él te ha dicho. Entonces pasaríamos a esta diapositiva. No lo tengo como PowerPoint, no lo estoy haciendo por pasos, pero bueno, creo que se entiende bastante bien. Le enseñaremos las necesidades y le explicaremos que todo el mundo tiene necesidades y que muchas las tenemos en común.
que estoy seguro de que muchas de las necesidades que él tiene se las puedo decir ya, como son las facturas del día a día, eso lo tiene claro. Luego le puedes preguntar si le gusta viajar, le vas a sacar una foto de viajar, las vacaciones, de si estaría bien tener un fondo de emergencia por lo que nos pueda pasar, si ya tenemos una casa o tenemos pensado comprárnosla, si vamos a tener hijos o ya los tenemos, si nos vamos a jubilar alguna vez. Yo se lo pregunto, de hecho, le digo, oye, ¿tienes pensado jubilarte alguna vez? Incluso genera un poco de risa en ese punto. Está bien que también saquemos un poquito de esas estrategias. Y por último le explico lo que es la libertad financiera. Le pregunto si sabe lo que es la libertad financiera, lo mismo de siempre. Si me dice que sí, le digo, explícamelo, y si me dice que no, se lo explico. Creo que es un punto muy importante aquí explicarle la libertad financiera, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a una persona joven y va a estar muy, muy bien. Y creo que le va a generar mucho interés. A partir de aquí las reordenas y le dices, te las voy a reordenar en objetivos. Le pones un primer cuadrante donde es liquidez, es el ahora. Simplemente entra nómina, sale nómina por los gastos. Pero a partir de aquí tenemos otro tipo de objetivos. A corto plazo el objetivo más claro sería el tener un fondo de emergencia por lo que pudiera pasar. Incluso aquí le puedes volver a sacar información, si ya tiene ese fondo de emergencia. Le puedes decir que consideras que un buen fondo de emergencia podría ser entre 5 y 10.000 euros, depende de circunstancias. Ahí incluso ya verás si tiene esos 5 o 10.000 euros o no los tiene. A partir de aquí pasarás a medio plazo. En el medio plazo le vamos a decir que objetivos como por ejemplo, si ya tengo una hipoteca, el poder cancelarla antes de hora. Esto le encanta a la gente que tiene una hipoteca. Lo mismo de antes, le puede sacar ya aquí si tiene una hipoteca o no la tiene. O si no la tiene, en este caso lo que vamos a hacer es ahorrar para esa entrada a ese piso o a esa casa, porque no sé, siempre le suelo decir que si no sé si sabe que necesita unos ahorros para poder iniciar una compra como esta. Si tiene hijos, le puedes decir que un ahorro para cuando fuera mayor podría estar bien, aunque fuera para estudiar fuera, para un buen máster, para incluso esa entrada de piso, ese coche. Incluso le puedes intentar tocar la fibra diciéndole que no sé si sus padres lo han hecho, pero estoy seguro que le hubiera encantado que lo hicieran. Y seguro que te dirá que sí. Si lo han hecho, lo reconocerá, y si no lo han hecho, te dirá que le hubiera encantado que lo hicieran. Y por último, jubilación, que creo que es algo que lo tiene todo el mundo y te puedes parar y decirle, bueno, sé que crees que está muy lejos, ahí ya puedes ver su forma de ver, a lo mejor ahí ya te dice, no, 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 yo considero que es muy importante, entonces ahí ya sabes que vas a ir a engancharlo por la jubilación. Y si ves que pasa mucho, sabes que tendrás que incidir mucho en el tema jubilación para convencerlo de que es algo importante. Y por último, el tema de libertad financiera, que también estaré ahí, le dices que le explicarás por qué más tarde. Siempre les digo que podríamos hacer algo muy sencillo como tener 4 cuentas corrientes o simplemente tener 4 cajitas en casa y separar el dinero en estas cajitas. Pero no sería lo más efectivo por un motivo muy concreto, ¿vale? Entonces aprovecho para sacar aquí la inflación. Como siempre, muy interactivo, le preguntas si sabe lo que es la inflación. Muy pocos sabrán lo que es la inflación. Y lo mismo de siempre, si te vuelven a decir que sí, dices explícamelo. Hay que siempre intentar dejarlo en evidencia sin que parezca que le estás diciendo que es gilipollas, pero siempre hay que intentar dejarlo en evidencia para que sepa que tú estás ahí y le estás enseñando cosas. Le dices que es el IPC, que es lo que suben las cosas todos los años. Le dices, ya sabes que todos los años suben las cosas, ¿verdad? Normalmente te dirán que sí. Por tanto, si yo no ahorro no pasa nada, pero cuando empiezo a ahorrar para mis objetivos, ese dinero que tengo ahí durante años me va a afectar la inflación. ¿Me va a afectar cómo? Le saco este gráfico del IPC real en España. Y creo que se ve muy bien como 10.000 euros se devalúan en apenas ni siquiera 20 años. Le digo que de 10.000 pasaríamos a tener 7.000, pero que realmente no tendríamos 7.000, tendríamos 10.000, pero con esos 10.000 podríamos comprar muchísimas menos cosas. De hecho, le recalco que, por hacerlo un poco más visible, eso serían como ir 7 días gratis a trabajar. Creo que a veces duele más eso que el propio gráfico. Paso ya de aquí directamente a enseñarle ejemplos. Le saco el de los cines y aquí muchas veces, si no ha quedado claro el tema de inflación, le recalco. Imagínate que en 2005, que es este ticket, en vez de haber ido 2 veces al cine, te hubieras ahorrado 7 euros y los hubieras dejado ahí apartados. A día de hoy, ¿cuánto vale el cine?
vale 7 euros, vale el doble, podría ir solo una vez. En términos de cine, mi dinero vale la mitad. Creo que ahí se ve muy bien lo que estamos explicando. Y por finalizar un poco este tema, le enseño el ejemplo de la gasolina, que evidentemente creo que todo el mundo se siente identificado con esto. Creo que con esto es suficiente como para que la inflación le duela. Y si no, estar encima, preguntarle, en este punto preguntarle, ¿qué te parece? ¿Te duele? ¿Te parece importante? ¿Crees que deberías hacer algo para evitarlo? Que no pase de aquí. Que de verdad en este punto crea que es muy importante salvar la inflación. Porque si no lo cree, va a ser muchísimo más difícil toda la negociación. Siguiente punto, jubilación. Le pregunto, si no se lo he preguntado ya, si es importante para él el tema de la jubilación. Normalmente te dirán que sí, seguro, estoy seguro de que te dirán que sí, pero igual te dicen que no están tan preocupados por ahorrar ya. Que sí, que están preocupados, pero no ya. Entonces aquí es el trabajo nuestro de hacerle ver que debería estar preocupado ya. ¿Y cómo? Le preguntas, como siempre, preguntas, eh, si sabe cómo funciona el sistema de pensiones español. Y es muy complicado encontrar a esta gente. Me sorprende y me parece muy triste, pero es así. No saben cómo funciona el sistema de pensiones español. Al principio me liaba a explicarlo, pero creo que con dos simples frases se les puede dejar muy claro qué pasa aquí en España con las pensiones. Simplemente les digo, ¿verdad que cuando llega fin de mes te quitan algo de seguridad social? Bien, pues ese poquito, dentro de ese poquito, hay una parte que va para pagar a los que están jubilados hoy. Y recalco, los que están jubilados hoy. Con la esperanza de que cuando tú llegues a esa edad, los que vienen por detrás te la paguen a ti. Y de verdad os sorprenderéis de las caras que hacen algunos. En plan, si tienen que venir los de detrás a pagarme a mí las pensiones, estamos muy, muy fastidiados. Y por recalcarlo un poquito más y por hacer un poquito más de daño, la verdad, le saco los gráficos. Le digo, mira, en 1950 funcionaba muy bien, mucha gente joven, poca gente mayor, pero en 2025 y sobre todo en 2050 ya no funciona tan bien. Y creo que aquí les estás dando un toque de atención muy grande. Aquí ya, si no le preocupaba, le empezará a preocupar. Y si ya le preocupaba, esto va a ser uno de los puntos de dolor por el que vamos a entrar fácilmente. Por recalcar un poquito más, por los que aún te quedan con dudas, sacas estas noticias. Siempre digo que vi una noticia que me pareció anecdótica, que le parece a él, que sí la había escuchado, que es la de la desesperación de los jubilados japoneses. Sorprendentemente hay gente que la conoce. Muchos no, pero hay muchos que la conocen. Pero una vez que lo sacas esto, le dices que te pareció anecdótico, de verdad, pero dejó de parecerte anecdótico cuando vi esta otra, esta otra noticia. Y aquí directamente es que ni leo la noticia. Dejo que el propio cliente la lea. Quiero que le duela. Y quiero ver su cara. Quiero ver cómo reacciona a esto. Y de verdad os aseguro que el 90% de la gente le ves que tiene una reacción bastante fastidiada sobre el tema de que haya 76 jubilados por cada 100 trabajadores en España en 2050. Y por rematar, pues saco una un poco más reciente del Tribunal de Cuentas certifica que la seguridad social está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010. Bien, creo que aquí le queda bastante claro el tema de jubilación. Lo único que nos falta es darle la puntilla de por qué empezar ya y no empezar dentro de 10 años. En este punto yo no utilizo en diapositivas, lo que sí que aprovecho es sacarlo en papel. Creo que hacer algunas cosas en papel también le da personalización, da una sensación de que lo estás haciendo para él, que no está todo preparado. Entonces en este punto le hago un ejemplo, aquí no puedo escribiros, con lo cual lo voy a hacer de palabra, pero yo de verdad lo escribo. Escribo en un papel y pongo, imagínate que este año ahorras 1.000 euros, y lo escribo. Bueno, creo que todos me habéis visto hacer este ejemplo, y le digo que si gana un 5%, ganaría 50 euros. Ahorro 1.000 euros, gano un 5%, ganaría 50 euros. Y si el segundo año volviera a ahorrar 1.000 euros y volviera a ganar un 5%, y me detengo y le digo, ¿cuánto hubiera ganado de rentabilidad este año? Es muy complicado, de hecho, de toda la gente con la que me he sentado, solo uno me ha contestado bien. Que te contesten esto bien. Dices, mira, normalmente deja que se equivoque él. Cuando ya se ha equivocado le dices, claro, es que tengo 1.000 euros que he ahorrado este año, 1.000 euros que ya ahorré y además 50 que ya gané. Con lo cual un 5% de todo no es 50, no es 100,
es 102,50. Aquí se ve claro el efecto de la capitalización compuesta, de cómo siempre es un poquito más del doble. Y aprovecho un poquito más, lanzo un poquito más lejos y le hago un gráfico donde le saco una línea recta ascendente y una línea exponencial ascendente. Y le digo, mira, esta recta es lo que tú ahorras, que es lineal, y esta exponencial son los intereses. Aquí está el poder de la capitalización compuesta. Por eso es importante empezar hoy. Porque si te lo explico a los 50, solo llegaremos aquí. Y le hago una rayita muy cerca de donde salen los ejes. Pero si empezamos ahora podemos llegar hasta aquí. Y le lleva a un punto bastante alto. Y le recalco aquí que ese es el punto de libertad financiera. He ahorrado tanto, he conseguido tanto y a lo mejor solo he ahorrado 140.000 y tengo 350.000. Incluso a veces le pongo un ejemplo, le digo, yo tengo clientes con un producto para jubilación a 40 años que ahorrando 200 euros al mes, siendo conservador tendrá 350.000 a jubilación, solo poniendo de su bolsillo 140.000. La gente la verdad que le sorprende. Y dices, esto es libertad financiera porque aquí en vez de acumularlos, empieza a cobrarlos. Y tienes un sueldo a partir del dinero que ya tienes. Esto la verdad, a la gente mayor le cuesta más entenderlo, de hecho muchas veces ni lo explico, pero a la gente joven os aseguro que este es el punto de toda la negociación donde vais a generarle todo el interés para que firme, por experiencia propia. Una vez ya sabe cómo funciona el dinero, le dices que vas además a enseñárselo en un ejemplo que sea numérico, que creo que se va a ver mucho mejor. Le explicas que hay dos amigas, Alicia y Leticia, que Alicia empieza a invertir a los 23 años. Pone 1.000 euros y va a poner 200 euros al mes durante los próximos 10 años. Y luego lo va a dejar ahí sin tocar hasta que se jubile. Que vamos a contar que ese dinero que está ahí va a ir generando cada año un 10% al año. Y que más adelante ya verá por qué es un 10% y no es otro número. Y que su amiga Leticia, en vez de empezar a los 23, empezará a los 33. Solo que va a poner 1.000 euros, también 200 al mes, pero hasta que se jubile. Por tanto, la diferencia es que su amiga empieza 10 años antes y a los 33 deja de poner, mientras que la otra empieza a los 33 y aguanta hasta que se jubila. Está clarísimo que Leticia pone 82.600, muchísimo más que Alicia que pone 22.600. Y le preguntáis cuál cree de las dos que tendrá más de dinero cuando se jubile. A pesar de todo lo que le habéis explicado, estoy seguro de que más de la mitad os dirán que Leticia va a tener más que se jubile, cuando se jubile. Increíblemente. Y los que os digan que tendrá más Alicia, le aprovecháis para recordarle que seguro que es por lo que le acabáis de explicar, que seguro que si no hubiera dicho Leticia. Y normalmente te lo confirmarán. Le sacas los números, le explicas los números, le enseñas. En este punto le dices que si se arrepiente de su decisión, si quiere cambiar, y ya le enseñas el final, ¿vale? Aquí normalmente se suelen sorprender. Incluso a veces dejo un pequeño silencio para que tengan su pequeña reflexión sobre lo que acaban de ver. Esta la paso muy rápido, digo, vale, lo vamos a hacer con un 7%, porque un 10% es bastante alto, un 7% es algo más conservador y esto sí que se puede conseguir. Y aún así conseguiríamos más dinero poniendo muchísimo menos dinero. La paso muy rápido, ¿eh? Os aseguro que la paso muy rápido y tampoco genero muchas dudas. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo, no? Que es la pregunta eterna. Está claro los problemas, está claro el potencial que podemos tener. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Este símil lo llevo haciendo desde prácticamente el primer día, incluso antes de entrar al banco, y siempre me ha funcionado muy bien y se entiende genial. Siempre le digo que vamos a cambiar los años a kilómetros, de forma que largo plazo va a ser muchos kilómetros, liquidez va a ser muy cerca. Si te ha dicho que le gusta viajar, dejo que interaccione, le digo, bueno, ¿dónde te gustaría viajar muy lejos? Si no me ha dicho nada de viajar, directamente le digo que muy lejos será a Nueva York y ya está. Imaginaos que dice que sí, que quiere irse a Hong Kong, por ejemplo. Pues decirle que a largo plazo es como irnos a Hong Kong. Y le preguntáis en qué vehículo se iría. ¿Vale? Normalmente no os dirá avión, si no estará un poco loco. Le decís el avión, le sacáis el avión. Y le decís, bueno, ¿y a Almazora cómo irías? En bici incluso. Intento que salga bici, ¿no? Y sí, le dicen que sí, que evidentemente incluso es otro momento un poco de cachondeo que destensas un poco la conversación. Y dices, bueno, no me iría en avión a Amazora, evidentemente, incluso esto lo personalizo si no estoy aquí cerca, si estoy, por ejemplo, recuerdo hace poco estar en Cáliz, por ejemplo, le dije Benicarló, o estar en Valencia y decirle en Torrent, y le digo que evidentemente no me iría en avión a
a Almazora, igual que no me iría en bici a Nueva York o a Hong Kong, en este caso. Le explico que aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. No tendrá sentido coger una bici a largo plazo ni un avión en liquidez. Que evidentemente el avión va a ser mucho más rápido, pero va a tener turbulencias. La bici no tiene tantas turbulencias, pero va a ser mucho más lento. Incluso le doy un toque más. Le digo, ¿verdad que el avión se conoce como el vehículo menos seguro? Pero realmente es el vehículo más seguro. Y la bici se conoce como el vehículo quizás más seguro, pero realmente es el que más muertes tiene. En inversión va a ser exactamente lo mismo, a pesar de lo que podamos pensar ahora mismo. Y completo esto con corto plazo el coche y medio plazo el tren. Le digo, esto no lo hacía, pero es verdad que puede ser interesante incluirlo. Decirle que esta bici puede ser una cuenta corriente, la tarjeta, las domiciliaciones, ingresos, gastos, que el coche va a ser herramientas de renta fija, que van a ser tarjetas de crédito en cuanto a financiación, que al medio plazo vamos a hablar de herramientas de renta variable y mixta y préstamos personales, y que a largo plazo vamos a hablar de herramientas de renta variable y en financiación de hipotecas. Pero realmente, cuando hablamos de inversión, ¿esto qué es? Creo que con esta diapositiva es suficiente y no hay que entrar más al detalle de nada de mercados ni de inversión, y es suficiente para generar el interés necesario para que firme. Les digo que evidentemente esto es un dólar, lo que le ha pasado desde 1920 hasta hoy. Por el efecto de la inflación tendría 0,06 dólares y lo de arriba sería por orden coche, tren y avión. Creo que aquí se ve clarísimo y recalco el tema de, evidentemente, si voy a largo plazo, si voy con muchos años, miré al avión, miré arriba, podemos generar este 10%. ¿Recuerdas el 10% de Alice y Leticia? De aquí viene. Y después le comento el tema de, claro, si vamos a muchísimo menos plazo, se ve la línea muchísimo más recta, vamos a ganar menos rentabilidad, pero vamos a trabajar con menos volatilidad. Incluso a veces le explico el concepto de volatilidad aquí. Creo que es importante para evitar a toda costa hablar de riesgo, siempre hablar de volatilidad. Vamos a hablar de más volatilidad o menos volatilidad, pero el riesgo siempre va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque me voy a asegurar de que no vayas a perder dinero en el plazo que nos hemos propuesto. Bien, no sé si me estaré dejando alguna cosa, pero creo que no. De todas formas, me tenéis a vuestra disposición para preguntarme lo que necesitéis. Y aquí viene un poco la cumbre de todo, ¿no? Porque al cliente le has generado muchísimos inputs, muchísimos intereses, muchísimas cosas, pero realmente el cliente en este punto necesita ver o palpar algo, necesita ver cómo es el proceso. Y este es el punto definitivo para hacerlo cliente, ¿vale? Le voy a poner el caso de Pascual, le digo que evidentemente Pascual, que no se llama Pascual, que es de otro nombre, pero existe la protección de datos. Incluso, para hacerlo más realista, le digo que me quedo como pensativo, ¿no? La verdad que le he hecho mucho teatro y le digo que incluso creo que lo conoce. Que si me apuras, creo que lo conoce, que es una persona que es cercana a él, pero evidentemente no le puedo decir quién es. Le digo que tiene 27 años, que es administrativo de cerámica, que cobra 1.400 euros, y si lo recalco con la diapositiva que aquí se ve, como se ven los 1.401, para darle realidad a todo esto. Y le cuento el ahorro que tiene, los 400 euros y los objetivos que tiene. Aquí también echadle teatro, con tal de milongas, con tal de lo que sea. Yo no conozco a este cliente, sinceramente, pero siempre le digo pues que a corto plazo quería tener un colchón, un fondo de emergencia por lo que pudiera pasar, que a medio plazo estaba buscando una hipoteca y me invento un caso, le digo, en verdad está alquilado ahora mismo, entonces tenemos dos opciones. La primera opción sería seguir alquilado y dentro de unos años poder comprarse la casa de sus sueños, o si no, por el camino, si se hipoteca, con el dinero que tiene ahorrado poder cancelarla antes de ahora. Y por último, jubilación, le digo que para jubilación estaba bastante preocupado. Y le saco lo que llevan 3 años. 1.400 euros por 14 pagas por 3 años, iba a ganar 58.800 euros. Evidentemente no iba a ahorrar 58.800 euros, pero aprovecho para explicarle lo que subestimamos nuestra capacidad en tantísimos años. Le digo, ¿cuánto vas a ganar en toda una vida? ¿Tanto esfuerzo sería ahorrar un poco de todo eso que vas a ganar para tener una tranquilidad financiera? Para no estar preocupado por no llegar a fin de mes o no poder llegar a un objetivo y alcanzar mis sueños. Creo que es una buena reflexión para este momento. Bien, digo, pues vamos a ver el caso.
Yo os puedo asegurar que cuando estoy explicando este caso, mucha gente tengo la sensación que ni me escucha. Pero es genial que no se escuche. Y os explico por qué. Si no se está escuchando, os estaréis dando cuenta que él se está haciendo números. Ya está calculando, ya está pensando cuánto va a ahorrar. Es que en la diapositiva anterior, aquí le podéis sacar todos los datos. Es que no hará falta llegar al final. Podéis sacar cuánto cobra, cuánto ahorra, qué objetivos tiene, qué previsión lleva. Podéis preguntarle todo, porque os lo va a decir. Está entregado a vosotros en este punto y creo que sería genial, porque además lo podríais personalizar a él a la vez que le presentáis este caso. Le digo que empezó con cuenta corriente con 3.000 euros y que empezó con su ahorro de 400. Lo primero que hicimos fue crear ese colchón de seguridad, con 5 meses, 400 euros, 2.000 euros. Una vez ya tuvo 2.000 euros, empezó a hacer 150 euros al mes, a jubilación, que era lo que más le preocupaba. Pero a su vez, él seguía ahorrando 250 euros para su colchón. ¿Hasta cuándo? Hasta que tuvo 5.000 euros. Cuando ya tuvo 5.000 euros, ya fue el momento de dirigir esos 250 euros al mes a medio plazo. De forma que se ve claramente cómo es toda esta planificación. Le saco la siguiente diapositiva donde sale como el día 6 ingresa la nómina, el día 9 pasan unos 250 euros a medio plazo y finalmente un día después pasan 150 a largo plazo. Pararos en este momento, preguntadle a la persona que tenéis delante cuánto cree que tiene Pascual hoy. Os aseguro que el más optimista me ha dicho que tiene 18.000, el más optimista, y no lo normal. Pero recalcarlo, decirle, oye, diga lo que os diga. Le decís, cuando se haya dicho una cifra, por ejemplo 12.000, le decís, ¿y para ti eso ya sería todo un éxito? ¿Que 3.000 pasarás a 12.000 en 3 años? ¿Sería todo un éxito que consiguiéramos eso? Tenéis que conseguir que os diga, sí, esta cifra que te estoy diciendo sería todo un éxito. Porque como os va a decir una cifra más baja de lo que vais a enseñarle, va a flipar. Sinceramente, va a flipar. Va a decir, vamos a ver, si yo pensaba que 15.000 era la hostia y este me está enseñando ahora 28.000. Aquí creo que si hemos hecho bien toda la negociación, aquí estamos prácticamente, el cliente está esperando el momento de firmar. Pero bueno, seguimos la explicación, le enseñáis toda la planificación. Lo siento por no estar usando la diapositiva como tal, pero creo que podréis seguirla con vuestra propia diapositiva. Y le voy sacando uno a uno en los fondos, ¿vale? Le enseño cómo va trabajando el fondo a corto plazo. Le digo, ahí está trabajando al 0,35 si no me equivoco. Le saco los de medio plazo, unos suben, unos bajan, pero tenemos una media de un 6%. Y por último, el de largo plazo, un 6,5%. Y es genial porque también se ve muy claramente como a más plazo, más rentabilidad, pero también más volatilidad. Creo que aquí acaba de quedarse bastante claro. Y le hago una última reflexión, le digo, bien, está genial lo que ha hecho 3 años, pero podría estar en negativo y no pasaría nada. Podríamos valorar esto, de verdad, un primer buen punto de inflexión sería a los 10 años. Y le saco a los 10 años. Le digo, mira, a los 10 años ya tendrán los fondos de imprevistos 10.000, en la cartera a medio plazo 41.000, le saco el gráfico por abajo de lo que aporta y lo que tiene en total, y en ese momento en jubilación tendrá 25.000. Por tanto, en 10 años la previsión de este cliente es tener 81.000. 81.000. De verdad que se quedan bastante impactados y creo que les encanta esto. Y además le hago un último toque que es a los 40 años, lo que pasará a los 40 años, de cómo va a ser esta evolución a los 40 años. Aquí se ve mucho más claro cómo se despega de repente, esto que le habías hecho en un papel, ahora se ve claramente en un gráfico. Le decís que siendo conservador, solo para jubilación, aparte de lo que tenga en los demás plazos, tendrá 250.000. En este punto, prácticamente, si habéis hecho bien vuestro trabajo, no os puede decir nada. Si os dice que se lo tiene que pensar, es que algo no hemos hecho bien. Algo no hemos hecho bien. De todas formas, tenéis aquí una última diapositiva de preguntas. Entonces, todos los datos que no hayáis podido recoger los vais a poder recoger en este punto. También podéis aprovechar para hacerle preguntas del estilo de qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado, qué te parece esto a comparativa de lo que tienes ahora mismo,
No sé, podéis hacerle incluso precierres aquí de qué te parece si empezamos a trabajar. Eh, ¿Te gustaría que te enseñara la cuenta para poder empezar a trabajar? ¿Qué te parece lo que hacemos? No sé, aquí un poco lo que más os funcione, según cómo habéis conectado con el cliente, según dónde habéis visto los puntos de dolor. Aquí tenéis que un poco completar la negociación. Y por último, le vais a enseñar lo que le habéis enseñado al principio, le vais a enseñar vuestro método de trabajo y aquí sí que aprovechéis para hacer precierres. Situación patrimonial, ya te has apuntado muchísimas cosas o las tienes en la cabeza, es el momento de apuntarlas y apuntar las que quedan. Para eso están también los formularios que tenéis aquí abajo para completar todo. Lo que nos falte que no hayamos sacado. Y le decís que vais a hacer un estudio financiero, una propuesta de mejora, y le preguntáis, si te hago una propuesta que mejore lo que ya tienes, ¿hay algún problema para hacer un cambio? No deberían deciros que no. Y si os dicen que no, que sí, que hay algún problema, le preguntáis por qué y segundo le decís, igual no me he explicado bien, una propuesta que de verdad mejore lo que ya tienes. Objetivamente, no subjetivamente desde mi punto de vista, no, no, no. Que objetivamente mejore lo que ya tienes, que tú veas que mejora lo que ya tienes. Aún así me dirías que no. Ostras, si os dice que no, aquí de verdad algo hemos hecho muy mal. Y no podéis pasar de aquí sin que os diga que sí. Que sí, que si le mejoráis lo que de esto, porque a lo mejor no podréis mejorarlo, a lo mejor el tío es un crack y no le podéis mejorar, perfecto. Pero si de verdad le podéis mejorar, que no pueda deciros que no. En ese paso haremos una reestructuración y después cada X meses nos iremos viendo en revisión periódica. Que al principio nos veremos mucho para reestructurarlo todo, pero que después iremos viendo según personas. Hay personas que nos vemos una vez al año, hay veces que nos vemos todos los meses, según personas, según lo que estamos haciendo. Y aquí, una vez ya tengáis todos los datos, si lo veis muy abierto, muy abierto, y lo veis, si tiene importes más grandes y creéis que es mucho mejor sentarse y hacer una pensada de cómo le vais a hacer la propuesta, mejor dejarlo aquí y cerrar una segunda visita. Pero si es un perfil joven que simplemente a lo mejor tiene 1.000, 2.000 euros en la cuenta y está empezando a ahorrar y tiene un sueldo que puede ser interesante, quizás habría que ir ya al cuello, que me gusta decir a mí, y ir a la cuenta y decirle, oye, hoy solo te voy a explicar la cuenta. Sería la forma de reestructurar. ¿Cómo vamos a reestructurar? Primero la cuenta. En 15 días después te llegará la tarjeta y ya podemos empezar a trabajar todo lo demás. Si lo habéis visto entregado, nos dirá que no. Y además le explicaréis la cuenta y será ya definitivo. En la cuenta sí que es verdad que me gusta hacerlo de la siguiente manera. Le pregunto, a ver, ¿cuál sería una cuenta corriente para ti ideal? No saben contestarte normalmente y les vuelves a repetir y les vuelves a decir, yo quiero que me cuentes esa cuenta que si tuviera estas condiciones no me dirías que no. Es decir, vamos a buscar las condiciones, aunque sean irreales, que si yo las cumplo no me puedes decir que no. Y te voy a ayudar, porque normalmente no saben todas las condiciones que pueden tener una cuenta. Y empiezas. Por ejemplo, que no me cobren nada sería algo bueno para ti. Sí, me gustaría que no me cobraran nada, ni por transferencias, ni por tarjetas, ni por comisiones. Perfecto, te lo apuntas en un papelito. Dices, oye, ¿y por sacar dinero al cajero sueles ir al cajero? Oye, pues sí, pues suelo ir al cajero. ¿Y te gustaría poder sacar, sé que es irreal, pero te gustaría poder sacar en cualquier cajero gratis? Tú ya sabes que no es irreal, pero él no lo sabe. Entonces te lo apuntas. Y oye, ¿y no hacer colas en tu banco? Y cuando vas a tu banco, ¿cuánto tardas de tal? ¿Y te tienes que coger el día libre para poder ir por la mañana o salirte o pedirle a tu jefe tal? ¿No te gustaría poder quedar a la hora que quieras, el día que puedas, que siempre te atienda la misma persona, sin hacer colas como en el médico? Le vais sacando datos, le vais haciendo preguntas y vais haciendo como un checklist de cosas que le gustaría que tuviera su cuenta. Y como prácticamente todas, o normalmente el 100% de esas cosas que os ha dicho, las podéis cumplir, antes de explicarle la cuenta le decís, oye, si cumplo todo esto, me tienes que prometer que vamos a abrir la cuenta. Porque voy a cumplir tus expectativas. No paséis de ahí. Y de verdad que muchos os dirán, sí, 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 si lo cumples, lo vamos a abrir. Porque si encima le ha gustado todo lo anterior, esto ya va a ser la leche. Y aprovechéis para explicarle la cuenta. Yo a veces también les digo que al final llegaremos a esta otra, que esta otra sería la cuenta a la que llegamos cuando tenemos 15.000 euros invertidos y que este banco, al contrario de todo lo demás, o por ejemplo cómo funcionan las telefonías móviles,
cada vez, conforme vas trabajando más con tu Family Banker, cada vez vas teniendo mejores condiciones. Eh, entonces, pues ya es ideal, ¿no? Que encima hasta el dinero que tienes en la cuenta corriente te vaya a pagar y todo tu dinero esté trabajando por ti. Pues nada, chicos, igual me he enrollado un poco, ¿no? Pero espero que hoy os haya sido útil, que lo podáis utilizar y que si se me ha olvidado algo o si tenéis cualquier duda, os pongáis en contacto conmigo sin problema, que en cuanto pueda os lo solucionaré. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte.